Bienvenidos una vez más en esto de ciencia. Ahora, no sé si hayan visto el título de nuestra práctica, ¿verdad? Es una práctica realmente preciosa, ¿verdad? Dar cálculos diferenciales en una hora, que es realmente precioso, ¿no? Yo normalmente doy clases de... Bueno, cuando yo trabajaba en la facultad de ciencias, daba clases de cálculo. Adelante. Y miren, eran 12 horas en plática primera. Y esto se repetía durante 4 semestres. Son unos años, ¿no? Son años de muchas horas de cama, ¿no? Y déjenme decirles a ustedes que cuando les digo cálculo, pues me concentraba yo en las ideas del cálculo. Sin embargo, el cálculo a menudo está muy arraigado en algunas ideas de geometría analítica. Y las ideas de geometría analítica se aprenden en otro lado. Y los métodos de la geometría analítica pues dependen de los del álgebra. Y el álgebra se aprende en otro lado. Entonces, miren, imagínense, yo voy a tratar de darles el equivalente a los semestres. Vamos a ver muy ratito, ¿verdad? No les voy a decir que van a salir ustedes pero sí van a saber por dónde se encuentra el verdadero meollo de la dificultad, ¿no? El cálculo tiene algunas ideas nuevas que permiten hacer mucho. Por ejemplo, si ustedes tienen conocimiento de la posición de un objeto para diferentes instantes de tiempo, es decir, una gráfica de por dónde anda, entonces, pues, de esa gráfica pueden ustedes deducir primero la velocidad y por el mismo camino pueden reducir la aceleración, y ya que tienen ustedes la aceleración, la multiplican por la masa y entonces pues pueden reducir aquí directamente las fuerzas aplicadas sobre esa partícula, que son las que se encargan de moverlo, ¿no? Pero bueno, es una de las tantísimas aplicaciones que tiene el cálculo diferencial, ¿no? Hay otra parte, que se llama cálculo integral, que básicamente hace lo opuesto al cálculo diferencial. Hoy nada más pienso plantearles a ustedes el concepto de cálculo diferencial, ¿no? El otro nos va a tomar francamente otra conferencia. No va a ser la que sigue, seguramente, ¿verdad? Pero más adelante intentaré participar con lo integral, ¿no? Y luego siguen cosas más adelante, ¿no? Porque estas cosas se refieren a una dimensión. Y pueden extenderla a 2, a 3 dimensiones, hacerlas en el espacio. Y ya no vayan a pensar que se detiene en 3 dimensiones, ¿no? De repente está uno haciendo cálculos en 16 dimensiones. Y tampoco se detiene allí. De repente estamos haciendo cálculos en espacios de dimensiones infinitas, ¿no? Y estos espacios de dimensiones infinitas están conectados con la posibilidad de descomponer un comportamiento ondulatorio en términos de otras ondas para las cuales tenemos una idea muy clara de cómo se comportan y que para qué sirve qué hacen. El cálculo pues ha resultado demasiado prolífico para resolver una cantidad de problemas. Y bueno, pues la idea central, la idea más importante del cálculo, no lo más se los puedo platicar. Los primeros pasos comentados con la idea más importante del cálculo, que yo conozco los primeros pasos que yo veo, conozco su definición, no se las voy a repetir, y no se las voy a repetir porque la definición que yo originalmente me honro, y con la que él trabajó, y con la que él hizo maravillas, es una idea realmente definitiva, ¿no? Hoy ya la hemos sustituido por una idea mucho más poderosa. Sin embargo, no van a tener ustedes dificultad en aprender a entender la parte, el meollo de esta definición. En algún momento se le preguntó a Newton ¿de dónde le habían ocurrido todas las ideas conectadas con el cálculo diferencial integral? Y tengo entendido que él respondió que el que buscara el origen de sus ideas del cálculo tenía que buscarlas en el trabajo de Fermat. Entre otras,
además de ser uno de los más grandes matemáticos de todos los tiempos, también resultó ser el alcalde de la ciudad de Burdeos. No sé cómo fue que llegó a parar allí. Hoy día Fermat es mucho más conocido por su teoría de los números enteros que por los trabajos que realizó y que le dio fundamento en última instancia a la teoría del cálculo diferencial que desarrolló Newton. La teoría de los números enteros que desarrolló Fermat, pues se ha seguido desarrollando y hoy día es la base de una ciencia matemática que ustedes, de la que ustedes se aprovechan todos los días, y está por detrás de casi todas las cosas de lo que nos está sucediendo hoy, ¿no? Miren, por ejemplo, está detrás del encriptamiento de la información que ustedes tienen en su tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, ustedes se llaman al cajero, tienen que crear un numerito, ¿no? Y la ciencia para codificar esa información dentro de la tarjeta, pues no es relativamente accesible, ¿no? Y ese tipo de información se codifica utilizando la rama de las matemáticas que desarrolló precisamente Fermat, ¿no? Estas son las bases de la teoría del encriptamiento entre mensajes, y desde luego, pues es lo que está en los Estados Unidos para meterse y espiar a todo el mundo, pero ya no se diga que espiar a Peña Nieto, sino también a los rusos. Iba a decir el apellido, pero luego no me sale bien el apellido, ¿verdad? Entonces mejor dije los rusos, ¿no? Bien, ya les platiqué demasiadas cosas, ¿no? Pero el motivo de haber mencionado a Fermat es la afirmación que hizo Newton de que el origen de sus trabajos en cálculo diferencial estaban en el trabajo de Fermat. En algún momento de su vida, Newton era muy famoso y dijo que él se había colocado sobre los hombros de los gigantes. ¿Qué es otra cosa que también debemos aprenderla? Si ustedes quieren llegar a veces más rápido que se coloquen también en hombros de gigantes para que puedan avanzar de esta misma forma, ¿no? Cuando puedan ustedes leer a los verdaderos creadores de la ciencia, van a aprender ustedes mucho más que escuchando referentes. Ahorita les estoy pensando yo un ejemplo, ¿no? Créanme, ¿no? Es mucho mejor leer directamente a los grandes, ¿no? Y no cuesta mucho trabajo, cuesta el mismo trabajo. Cuesta el mismo trabajo leer a la Ilíada de la Odisea, que es una obra maravillosa. Pues acá es lo mismo que leer a Corín del Diablo, ¿no? O algún novelista popular. Pero hay mucho más, y resulta mucho más efectivo leer a los clásicos. Déjenme recomendarles una vez que lean ustedes a los clásicos y van a aprender muchas cosas. Bueno, pues de lleno, básicamente el problema que Newton se propuso resolver era establecer reglas matemáticas para responder la siguiente pregunta, ¿no? Supongo que tienen ustedes una curva que nosotros podemos trazar con ayuda de sus coordenadas, ¿no? Yo le he quitado simplemente una rayita, ¿verdad? Sin embargo, esa rayita no es otra cosa que la gráfica de una función matemática. Esta función matemática normalmente se presenta como una ecuación. Ustedes podrían estar presentando esto en un plano de coordenadas X e Y. Y bueno, pues básicamente la idea es que si la X oscila entre este valor y este valor, vamos a decir este es el mínimo y este que está acá es el máximo. Entonces, si ustedes trazan una recta vertical entre esos dos límites, esa recta vertical debe cortar la curva en un solo punto. Y el valor, bueno, la distancia desde el eje hasta el punto, es el valor de la función. Por ejemplo, déjenme trazar aquí una recta vertical, esta que está acá corresponde al número X, y esta distancia, que es la que yo he graficado allí, resulta que a mí me gustaría representar con el símbolo F, paréntesis X, paréntesis.
Y básicamente pues significa que es el valor que la función f le asigna al valor x. Como ustedes pueden ver, si yo muevo esta recta y lo moviera hacia la izquierda, cambiaría el valor de la f de x, y si lo muevo hacia la derecha, pues también, ¿no? Desde luego hay funciones que no cambian. Por ejemplo, una función que siempre toma el mismo valor es una función constante, ¿no? Hay otra función que es muy sencilla, f de x es igual a x. Es muy sencilla, pero se mantiene cambiando, ¿no? Si pasan de 5 a 6, el valor también pasa de 5 a 6. Si en lugar de f de x igual a x, o sea, como ustedes f de x igual a x cuadrado, y pasan de x igual a 5 a x igual a 6, entonces va a cambiar de 25, que es el cuadrado de 5, a 6 por 6, 36, que es el cuadrado de 6, ¿no? Esta es una función, no necesitamos nada en especial, y supónganse que a mí me interesaría conocer lo siguiente, ¿no? Supónganse que trazo una tangente, y cuando haya yo trazado la tangente les pregunto a ustedes, ¿qué ángulo forma esa tangente con el eje de la flecha? Déjenme hacer este procedimiento, ¿no? Aquí básicamente, pues, me hace falta tener una definición adecuada de tangente, pero bueno, básicamente yo trazaría una tangente por este punto. Déjenme concentrarme en esta zona. El resto de la función f puede ser que me distraiga, ¿no? Déjenme un momentito borrar la función f y guardar solamente los valores alrededor del punto que me interesa, ¿no? Entonces, estoy borrando este paquete horrible que ustedes ven. No la borré completamente. Me quiero concentrar en esta parte, que es para qué es. Pues entonces se encuentran dos puntos alrededor de los cuales a mí me interesa resolver el problema que nos había dicho, ¿no? Y entonces aquí trazo una tangente, ¿no? Y para eso normalmente uno debe tomar una regla, pero yo no traigo regla, pues, sin embargo, déjame más o menos seguir la cosa de esta forma. He hecho lo que he podido. Por hacer una recta derecha, ¿verdad? Acuérdense ustedes que una tangente es una recta que toca. En principio es que toca, pero que no corta. A ver, déjenme ver si puedo explicarles qué es eso, ¿no? Supónganse que tenemos un círculo y entonces podría, por ejemplo, por aquí pasar una tangente. La tangente toca el círculo. La palabra tangente significa precisamente eso en latín, que toca. La recta que acabo de trazar es una recta que toca. Sin embargo, podría yo poner una recta diferente, que es una que corta, no que toca, sino que corta. Y una que corta, por ejemplo, podría yo pasar entre este punto y este punto. Y entonces, hay veces que me arriba el público, porque no es malo. Ahí está. Eso era una recta, ¿no? Esta es una recta que corta. Bueno, yo he intentado aquí pues, que la recta toque la curva, ¿no? Miren, déjenme mostrarles. La curva tenía esta forma. Estoy anticipando el detalle que tengo aquí. Y entonces aquí me hace falta mi tangente que toque, no que corte. Sin embargo, vean ustedes que hace un momento yo borré, porque esto se venía para allá, esto se venía para acá, y entonces esta recta pues ya corta, y además toca, ¿no? Como yo no me quería molestar en lo que pasa lejos del punto donde la recta va a tocar la curva, pues por eso estuve borrando algunos pedacitos de la curva para que no nos distrajera, ¿no? Bueno, entonces miren, la pregunta que yo deseo resolver es: esta recta que yo acabo de tocar, de trazar, forma un cierto ángulo con el eje de la teja, y este ángulo se llama teta, ¿no? Y entonces
Ya que tengo yo el ángulo, pues me pregunto por la tangente. Esta es una función trigonométrica. La tangente del ángulo recto. Eso es lo único que hace el cálculo diferencial. Es todo lo que hace. Ustedes me dan una función F, y yo les digo, si ustedes trazaran una tangente que yo me acabo de hacer, miden ustedes el ángulo, ya que miden el ángulo, pues determinan el valor de su tangente, ya sea con unas tablas o lo determinan con su calculadora. Lo que hace la derivada, el cálculo diferencial, pues básicamente es determinar esa derivada, ¿no? Bueno, este es el problema que nosotros queremos resolver. Ahora déjenme plantearles a ustedes cómo se les ocurrió a las tres personas que pues, básicamente están por detrás de la creación del cálculo. En primer lugar está Fermat, en segundo lugar está Newton y en tercer lugar está Leibniz. Esto fue los últimos en estar en eventos son Newton y Leibniz. Y estos son trabajos que hicieron hacia 1780, de 1700 para acá hemos seguido haciendo cálculos y hacemos cálculo todos los días. Yo les puedo decir que diario, hoy día se descubre una cantidad de cálculo superior por cada día a lo que se alcanzó a hacer en la época de Newton y de Leibniz. ¿Por qué? Pues porque hay muchísima gente que está trabajando con el cálculo, ¿no? Entonces déjenme plantearles a ustedes el problema. Supónganse entonces que esta es la curva, yo deseo determinar la tangente del ángulo de aquella curva que se llama tangente. Sí, me aparecen dos veces el tema de tangente. Esta recta que está acá se llama tangente. Y el valor de la función trigonométrica tangente de este ángulo es el valor numérico que a mí me interesa, ¿no? Entonces, ya ven ustedes la palabra tangente, se presenta dos veces, ¿no? Una con el significado de la recta de toque y otra con el valor de una función trigonométrica, ¿no? Bueno, entonces dijimos que yo deseo calcular la pendiente aquí. Y la pendiente allí, pues déjenme terminarla acá, ¿no? Esto que vean ustedes, esto, y luego todo esto. Pues noten ustedes, el primero es el cateto vertical, el segundo un cateto horizontal, y luego todo esto es una hipotenusa, ¿no? Esto que he puesto aquí es un triángulo rectángulo. Miren, déjenme escribir esta forma, ¿no? Ahí está el triángulo rectángulo. Si yo trazo la tangente con mi recta, entonces yo puedo medir ese ángulo con un transportador. Y vean ustedes, este ángulo que está acá se intenta repetir. Y miren que no hace falta hacer transportador para nada. Porque si yo mido esta distancia, déjenme llamar de Dios, y si yo mido esta distancia, déjenme llamar raíces, pues hay una función trigonométrica que conecta el cateto opuesto con el cateto adyacente. ¿Cómo se llama esta función trigonométrica? ¿Perdón? No. La función trigonométrica es, ¿cómo se llama? No, seno no es. ¿O para seno? Es la tangente, ¿verdad? La tangente de θ, para ese triángulo es el cociente Y entre X. Entonces la idea del fondo, para este problema, pues es hacer ese dibujito, ¿no? Y lo que hay que ver es cuánto va de la Y, cuánto va de la X, ¿no? Si yo puedo hacer esas dos, vean ustedes esta altura, pues se ve que era esta de X. Entonces me hace falta esta distancia. Y para determinar esta distancia yo tuve que trazar la recta tangente, y donde la recta cortó, pues determinó el punto, y entonces esto del otro lado, ¿no? En fin, déjenme entonces ahora regresarme acá, ¿no? Yo no tengo nada de irme de aquí y hasta allá. Se me hace que cuesta trabajo. Déjenme hacerlo de una manera diferente, ¿no? Déjenme tomar dos puntos. Estoy tomando dos puntos. Nada más que a mí me interesa la tangente de este punto y este que está acá lo estoy tomando
para ayudarme. Y entonces déjenme construir un triangulito, ¿no? Déjenme trazar una recta horizontal y una recta vertical. Y no sé si pueden ya ustedes ver que aquí hay un triangulito, ¿no? De hecho, noten ustedes, voy a trazar una secante. Ahí les va la secante. La secante une estos dos puntos. Déjenme prolongarla. Y ahora sí ya tengo un triángulo, ¿no? Porque vean ustedes, un triángulo consta de una recta horizontal, una vertical y una hipotenusa. Y antes lo que tenía yo era una misma forma, ¿no? Pero lo que ahorita tengo, pues esto que está acá, esto sí es un triángulo, ¿no? A ver, vamos bien, vamos echándole el número, ¿no? Vamos a nuestro sistema de coordenadas. Y entonces este que está acá va a ser el punto, la coordenada que me interesa. Como yo tengo ganas de que este punto resulte muy interesante y quiero tenerlo presente en la cabeza, no quiero moverlo, en lugar de llamarle simplemente X, le voy a poner un subíndice para acordarme, no déjenme llamarlo X, subíndice 0. Entonces, déjenme poner aquí X subíndice 0. Y entonces, esta altura, la altura desde aquí hasta acá, esta distancia, pues la vamos a llamar F de X0. Acuérdense que ustedes que F es una regla matemática. Es una regla matemática que me permite saber qué valor numérico se la asocia al número X0. Bueno, ahora déjenme irme con este otro punto. Este otro punto va a tener aquí una coordenada que me llama la X subíndice 1. Y esta altura, desde aquí hasta acá, toda esta, pues la voy a representar como el valor bajo F de X1. Este es X1, este es X0, este es X0, y desde aquí hasta acá, este es X1. Para el siguiente paso, necesito calcular la tangente de este triángulo. A ver, déjenme pintarle las cosas, ¿no? Vamos a llamarle a este ángulo, déjenme llamarlo, no lo voy a poner como aquí, lo voy a llamar phi. La phi es una letra griega con el valor de la F, es un 0 con un palito atravesado. A ese ángulo lo voy a llamar phi. Y lo que quiero que me ayuden ustedes es a determinar la tangente de ese ángulo. La tangente de ese ángulo, pues con ayuda de ese ángulo rectángulo, pues no es otra cosa que el cateto opuesto entre la adyacente, ¿no? A ver, vamos viendo. Este que está acá, déjenme más o menos tachado para que lo vean, esta parte es el cateto opuesto. Y esto que está acá, el cateto adyacente. Si yo pudiera ver de qué tamaño son estos dos catetos, entonces tengo razonablemente resuelto el problema. Díganme ustedes, por favor, de los dos catetos, ¿cuál creen ustedes que es más fácil de calcular? Su tamaño. ¿El horizontal o el vertical? Horizontal. Bueno, díganme, ¿de qué tamaño es el horizontal? Muy bien, ¿verdad? Y esta distancia que está acá, X1 y esta distancia es X0, entonces este pedacito, pues como ustedes dicen, vale X1 menos X0, perfecto. Bueno, ahora viene más difícil, ¿no? Y si es más difícil, díganme cuánto vale, de qué tamaño es el cateto vertical. El cateto vertical pues va desde aquí hasta acá, que es lo mismo que desde aquí hasta acá. Por esta distancia es hacia el X0, y esta que está acá, la representamos acá, es F de X1. Díganme ustedes entonces, ¿de qué tamaño es el cateto vertical? Perfecto, ¿no? Este que está acá es el altura. Y esta la acabamos de ver que vale F de X1 menos
Y entonces podemos escribir aquí la tangente de phi es simplemente el opuesto, el opuesto, es decir, f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0. Y ahora vean, por favor, yo he tomado un punto, o sea, a mí me interesa la tangente en el punto x0, f de x0. Y estoy utilizando un punto que me ayuda, que es el punto x1, 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 ¿no? Vean ustedes, yo tomé un punto que está por acá. Imagínense ustedes que en lugar de haber tomado ese punto, en lugar de haber tomado este, le diría yo, a ver, déjenme. Supóngase que en lugar de haber tomado este, hubiera tomado este otro. Estoy tomando un feedback, ¿no? Con este, yo podría reconstruir todo, ¿no? Se formó dos trenes. Este camino se llama grandote, ¿verdad? A ver, a pesar de que se me va a ensuciar el dibujo, déjenme ver qué pasa con el triángulo más grande, ¿no? Miren ustedes. Prácticamente yo tendría que completar este también, lo completo este otro. Y luego trazo la línea que va desde este punto hasta este, ¿no? Como ustedes ven, no tengo mucha puntería, ¿verdad? Hasta me quedó chueca. Pero, díganme ustedes, de estas dos líneas que he tratado, ¿cuál se les hace a ustedes que se aproxima más a mi verdadero problema? Yo les recuerdo que mi verdadero problema es determinar la tangente en este punto y la tangente en este punto. A ver, que me pongan de las... Déjenme trazarme ustedes con una línea roja, ¿no? A ver, la cosa es que... La línea roja es la tangente. Nada más toca, no corta. Y luego, pues en lugar de calcular la roja no puedo hacerlo. ¿Por qué no puedo con la roja? Ahí miren ustedes, que por un punto pasan muchas rectas. Y solamente una de todas esa infinidad de rectas, solamente una es tangente. ¿Cómo informo yo que se trata de una tangente? En cambio, si yo tomo dos puntos, por dos puntos nada más paso una recta. Y de hecho, vean ustedes, si yo selecciono estos dos primeros puntos, si yo selecciono estos dos, pues por estos dos puntos nada más paso una recta, y por estos dos nada más paso una recta, ¿no? Ahora yo les pregunto a ustedes, de las tres rectas que pasan por el punto x0, f de x0, ¿cuál es? De estas tres rectas, la roja es la buena, esa no la puedo usar, ¿no? ¿Por qué no la puedo usar? Porque nada más tengo un punto. En cambio, las otras dos tengo dos puntos. ¿Cuál de estas dos rectas resulta más adecuada para calcular la pendiente de la recta roja? Bueno, la que resulta más adecuada es esta, que está más cerca de este punto que esta otra, ¿no? Vean ustedes, si me sigo yendo, esto va a seguir relajado, ¿no? Y de repente se agacha, ¿no? En cambio, vean ustedes este punto, lo voy acercando, y entonces esta recta va subiendo. Entonces es como si fuera una guerra, ¿no? Es un mecanismo, va subiendo a la recta, sube, y me sigo acercando y vean ustedes que sigue subiendo hasta coincidir con el ángulo de la roca. Y ahora miren ustedes, yo aquí tomé un punto que está a la derecha, ¿no? Pero pude haber tomado un punto a la izquierda. Y si tomo el punto a la izquierda, ven ustedes, habría yo tomado esta otra. Yo tengo demasiadas vueltas que pasan por el punto de izquierda. Pero yo lo que quiero ver, y yo lo que quisiera que vean ustedes, es que en la medida en que yo esté cerca del punto x0 de x0, mis cálculos me van a dar un valor tánico más correcto, ¿no? Es decir, a ver, déjenme, esta es la recta roja, déjenme prolongarla.
este ángulo, yo lo llamo θ, y entonces lo que quiero decir es que la tangente de θ es igual a la tangente de phi. A ver, ¿son iguales? No, no son iguales, ¿no? Pero déjame ponerlo. La tangente de θ es igual a la tangente de phi, y aquí le ponemos cuando el segundo punto se acerca mucho. Vamos a ponerlo aquí. Mucho. A este punto, ¿no? Al punto. El punto de coordenadas es 0. Si se acerca uno mucho, pues está uno del otro lado, ¿verdad? Porque entonces los dos puntos están bien cerquitos uno del otro. Y la pendiente de la recta que corta la curva en esos dos puntos se va a parecer mucho a la tangente, ¿no? Hombre, bajémonos del libro, vamos a ver. ¿Qué pasa si las coordenadas del punto x1, f de x1? A ver, vamos viendo. Si yo vengo por esta curva, y me voy acercando, vean ustedes, la x1 va a poner x0. Y luego a lo largo de la función se va a ir bajando hasta coincidir con la f de x1 terminará siendo igual a f de x0, ¿no? Y entonces, a ver qué pasa, ¿no? Déjenme mostrarles a ustedes. Entonces, tengo yo la tangente de θ, que es igual, y voy a calcular, entonces voy a poner, es igual a la tangente de phi cuando x1 es igual a x0 y f de x1 es igual a f de x0. Bueno, voy a hacerlo en un momentito. Acá me voy a llevar una sorpresa muy desagradable. A ver, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Entonces, sería f de x1, pues f de x1 va a valer f de x0 menos f de x0, f de x1 que va a valer x0 menos f de x0. Obviamente sí salió algo feo, ¿verdad? Sí salió algo feo. Vean ustedes, ¿cuánto va a terminar 2? 0, bueno, eso es 0, no puede ser. ¿Y el denominador? 0. Bueno, si tan feo que es feo tener un 0 arriba y tener un 0 abajo, pero lo más feo es tratar de dividir entre 0, porque no existe la división entre 0, ¿no? Entonces, pues mi idea fue mala. No es cierto, o sea, yo me acerco mucho, me debo acercar mucho, x1 debe acercarse mucho a x0, pero nunca debe ser igual a x0. Mire qué necesidad, ¿no? Me debo acercar mucho, pero sin que jamás sea exactamente igual a x0. Si yo me acerco mucho, evitando que el x1 tome el valor de x0, pues esto nunca me va a dar a 0, ¿no? Entonces, pues mira, efectivamente, me tengo que acercar mucho. Cuando el segundo punto se acerca mucho al video, pero ojo, sin confundirse. Es decir, me voy a acercar mucho, pero jamás llegaré al problema, ¿no? Y esto es lo que da al concepto más importante en el cálculo. Este concepto es el concepto de línea. Ustedes van a ver que lo que se utiliza es escribir esta fórmula de esta manera, la tangente de θ es igual al límite cuando x1 tiende a x0, así se escribe, ¿no? De
Newton y los que luego recibieron, pues básicamente siempre incluían este acercamiento al límite XR, pero sin ser jamás igual a XR. Y entonces el denominador nunca vale cero, y como nunca vale cero, siempre puedo hacer el cociente. Y dense cuenta que conforme X1 se acerca a X0, pues f de X1 también se acerca a f de X0. Y entonces el cociente pues no crece indefinidamente, ¿no? Sino más bien al contrario, pues tiene un comportamiento bastante razonable, ¿no? Ahora tengo ganas de proponer entonces calcular una derivada, ¿no? Vamos a usar esa definición y vamos a ver cómo nos va a calcular una derivada, ¿no? Pues vamos a calcular una derivada, ¿no? Supongan ustedes f de x si ustedes tienen alguna experiencia, ¿verdad? Con la analítica, pues ya conocieron ustedes la curva. A ver, ¿quién ya llegó con la analítica? ¿Qué curva es? Una parábola, es una parábola. Ahora ustedes saben que la parábola es una curva más grande que como una letra T, esta carga hacia la derecha, ¿no? Pero podría yo apuntarla hacia arriba, hacia arriba, o la puedo poner hacia abajo. O lo puedo poner por otro lado, ¿no? En fin, puedo orientar con la dirección, ¿no? ¿Esta qué orientación tiene? A ver, ¿es hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Esta va hacia arriba, ¿no? Miren, lo que pasa, lo que podemos hacer es tabularla, ¿no? Entonces, si yo les propongo que hagamos una pregunta, aquí ponemos X, aquí ponemos X. Entonces, díganme, ¿X vale 0? ¿Cuánto vale X de X? X vale 1, 2, 4, menos 1, más 1, menos 2, 4, más 4. Bueno, pues podemos hacer una cosa de este estilo, ¿verdad? Tomé los valores, yo tomé los valores menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y entonces la curva pasa por aquí. Esto es 0, ¿no? Respecto al 1, pues era aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y luego de menos 1 era aquí, ¿no? Y luego de 2, está por acá, y de menos 2, está por acá, ¿no? Pues ya le pusimos 5 puntitos, ¿verdad? Si nosotros tomáramos más puntos, podríamos pues, llenar los huecos faltantes, ¿no? Y nada más hemos puesto 5 puntos, ¿no? Es muy fácil pedirle a una máquina que le ponga ahí 100 puntos. O 1.000.000 de puntos, digo, la verdad es que con cualquier máquina eso lo hacen ustedes en poco tiempo, ¿no? Y entonces van a tener una cosa de este estilo, ¿no? A ver, van a tener una cosa de este estilo. Ahí está la parábola que se abre hacia arriba, ¿no? Ahora podemos hacer dos cosas diferentes, ¿no? ¿Qué les parece si calculamos la tangente en el punto número 1, ¿no? Aquí. A mí me gustaría saber, aquí cuando hay la tangente, es decir, yo voy a trazar una recta así y me interesa saber cuál es la tangente del triángulo, ¿no? Y esto pues vamos a calcular la tangente en el punto X igual a 1. Eso es una posibilidad. Pero también podemos calcularlo en el punto de coordenada X igual a X0. Y este último tiene una ventaja sobre el anterior, ¿no? Porque si yo la calculo en X0 voy a tener una formulita. Y si tengo una formulita, entonces yo cualquier parábola puedo calcularla sin tener que volver a repetir todos los cálculos, ¿no? Pues mejor voy a calcular la derivada en X, ¿no? Y la fórmula es esta, ¿no? Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es la tangente de θ y la voy a representar como f en X0. Pero noten por favor que les voy a añadir una cosa. Acuérdense que f de X0 es el valor de la función de f en X0. Y no quiero calcular f de X0, fíjense que f de X0 es X0 al cuadrado, ¿no? Lo que quiero es la derivada. Y la derivada la voy a representar con esto.
Pero le voy a poner otra cosita, le voy a poner aquí una cosa. Esta es la manera en que se representa la derivada normalmente, ¿no? Y entonces lo que tengo que hacer va a ser el tomar el límite cuando x de x0 de f de x menos f de x0 entre x menos x0. Tengo que tomar ese límite. Si lo que voy a hacer ahorita, pues es una cosa muy sencilla, ¿no? Voy a sustituirlo, a ver, déjenme hacerlo inmediatamente, ¿no? Esto es igual al límite cuando x tiende a x0 de, a ver, arriba f de x vale, entonces x cuadrado, ¿no? Entonces x cuadrado menos f de x0. ¿Cuánto vale f de x0? X cuadrado. A ver, y f de x es x cuadrado, entonces f de x0 va a ser x0. Los cuadrados, ¿no? Entonces aquí le pongo menos x cuadrado, ¿no? Y abajo divido entre x menos x0. A ver, ¿hay alguna cosa que no esté clara aquí? No. Pues déjenme dar un siguiente paso, ¿no? Les voy a poner una formulita, ¿no? Esta no hace falta que la sepan ustedes. A ver, a cuadrada menos b cuadrada. ¿Me la pueden factorizar? Sí. ¿Cuánto vale? A cuadrado. Yo escuché muchas fórmulas y varias más. B cuadrado. A menos b cuadrado. A menos b al cuadrado. Bueno, se pone Esta. A cuadrado menos a menos b cuadrado. A más b por a menos b. Miren, este chisme le ponen el nombre de binomios conjugados. Yo no sé por qué conjugados, ¿no? Yo tampoco sé conjugar el verbo comer, ¿no? Como comer, ¿verdad? Y yo no veo en qué sentido están conjugando, pero bueno, así se llama, ¿no? A ver, entonces esto lo puedo escribir como el límite. Donde x0 de esto de arriba es x más x0 por x menos x0 entre x menos x0, ¿verdad? A ver, ¿estamos de acuerdo? Ahora, estamos de acuerdo que x nunca es igual a x0, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, también estamos de acuerdo que x menos x0 nunca vale 0. Y como nunca vale 0, entonces yo aquí puedo cancelar lo que está arriba contra lo que está abajo. Y entonces esto simplemente dice el límite cuando x tiende a x0 de x más x0. Y si x toma valores muy cercanos a x0, entonces esto prácticamente también es de x0. Y esto vale 2 veces x0. Y ya terminamos. Esa es la derivada de la función x cuadrada en x igual a 1. Si yo hubiera calculado la derivada no en x0 sino en x, entonces lo que habría obtenido es no 2x0 sino 2x. Bueno, entonces a ver, nosotros aquí hemos demostrado que f' de x0 es igual a 2 veces x0 2 veces. Es decir, que f' de x es igual a 2. Si yo tengo una función, la función de x cuadrado, su derivada es 2x. Y es nuestra primera derivada. Bueno, yo quiero señalarles ahorita una reglita de cómo se calcula una gran cantidad de derivadas que van a tener ustedes que van a tener ustedes enfrente, ¿no? Y les voy a enseñar a que las usen en algunos casos, ¿no?
Les voy a dar la siguiente fórmula, ¿no? Esta fórmula se demuestra siguiendo este mismo procedimiento, pero es una fórmula muy útil, ¿no? Y f de x es igual a x a la n. N es un número entero, ¿eh? Podría ser 2, como ya lo hicimos. Pero también podría ser 1. Podría ser 0. Podría ser 4, 8, 2 trillones, menos 1 millar. Podría ser pi. Imagínate, ¿no? A ver, entonces, yo quiero limitar esta fórmula cuando le es un número entero, ¿no? Les voy a decir cuál es la fórmula para derivarla. La f' de x es igual a n por x a la n menos 1. Apréndanse ustedes. Miren, a mí me quedan 10 minutos y no me quedan 10 minutos que no se va a tomar, ¿no? Pero sí quiero decirles a ustedes que si tienen el producto de una función constante o otra función, la derivada pues va a ser la constante por la derivada de la función. Este es un resultado, métanlo en la cabeza. El otro resultado es si f de x es igual a c por g de x. Es decir, si la función f es una constante por una función g, entonces la derivada de x de f es c de la derivada de g. Con estos dos teoremitas, ahí me falta uno más. Va otro más. Si h de x es igual a f de x más g de x, si h es la suma de dos funciones, entonces la derivada de h va a ser la suma de la derivada de f más la derivada de g. Estos tres teoremitas le permiten a ustedes derivar dos dígitos de los polinomios. Vamos a ponerles un polinomio a ustedes ya directamente. Ahí les doy polinomio, ¿eh? Ahí les doy un polinomio. La variable no va a ser x, sino va a ser el tiempo. X es igual a x más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por encima al cuadrado. Ahora, estoy poniendo una formulita de caída libre. Vamos a derivarla. Pero recuerdo aquí, la variable ahora es el tiempo, no la x. Voy a derivar respecto de x, ¿no? Entonces, por cierto, las derivadas con respecto al tiempo, los físicos las representamos, en lugar de ponerle una apóstrofe, le ponemos un puntito. Y aquí lo que hacemos es seguir el ejemplo del fragmento. Entonces, pues déjenme ponerle x con un puntito. Y entonces viene con la derivada de una constante. La derivada de una constante vale 0 más velocidad inicial es una constante con la derivada de t. Pero aquí es como si tuvieran f de x igual a x a la 1. Es el tiempo a la potencia número 1. Bueno, entonces lo bajo y lo sumo, ¿no? Entonces sería, este es como que a la 1. Entonces la derivada, lo bajo 1 por t a la 1 menos 1 más un medio por g, otra constante. Y ahora la derivada de esta de 2 lo bajamos 2 por t a la 2 menos 1. Pues ya lo derivé, ¿no? Ahora vamos a ver qué sale. De aquí me da un 0, luego tengo t a la 1 menos 1 es t a la 0. T a la 0 vale 1. 1 por 1, 1, así es como da t0 más este 2 cancela con este, y entonces queda t por t. La velocidad que tiene el cuerpo que cae es la velocidad inicial más el producto de la gravedad por el tiempo.
Derivamos otra vez. La aceleración. La aceleración. Va a ser la derivada de una constante que va de 0 más g por t a la 1. La derivada de g por t a la 1 va a ser g. T a la 1 va a ser 1 por t a la 1 menos 1. Esto es igual a... La segunda derivada del problema de caída libre simplemente es la aceleración de la caída libre. Quisiera que noten ustedes que yo he colocado el sistema de coordenadas de tal manera el eje X apunta hacia abajo. Por eso le puse aquí un eje positivo, una cantidad positiva. Si el eje de las X apuntaba hacia arriba, entonces la aceleración jala para abajo. Hay que ponerle un signo menos, ¿no? Y acuérdense ustedes que de este gran privilegio, las matemáticas están a su servicio, no ustedes al servicio de las matemáticas. Así que seleccionen ustedes siempre las cosas de tal manera que tengan el problema más sencillo. Nos quedan 4 minutos, si tienen preguntas, con mucho gusto de eso. Es posible que ustedes no les hayan buscado una lista que yo voy a hacer para el tiempo T. Pues representan el tiempo con la letra X. ¿Ok? Gracias, ahora. Entonces, pues aquí sería necesario que Y punto, Y dos puntos, y entonces aquí sería Y0 más, este sería X a la 1, y este sería X a la 2, y todo el punto sería pues hasta. Pero a mí me gusta más abreviar el tiempo con la letra C, con la letra X, ¿no? Eso es cuestión de gusto, ¿verdad? No siempre pongo las letras más bonitas, ¿no? Por ejemplo, las alturas las represento con la letra H, ¿no? Y altura no se escribe con H. Altura se escribe sin H, ¿no? ¿Por qué le pongo H? Estaba traducido de Inter. Y en inglés se utiliza, pues habla de hey, con H. Y entonces pues esa era la altura y por eso estaba en todo pues su H, ¿verdad? Y ya dice